Este es su programa El Camino está hecho. Mi nombre es Estrella y hoy tendremos unos pastores que nos estarán contando su testimonio. Son jóvenes, así que también los jóvenes tienen su testimonio. Así que primeramente vamos a leer la palabra en Proverbios capítulo 11, versículo del 30 al 31. La palabra de Dios se lee con toda reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Así que Dios bendiga su palabra y tenemos con nosotros al pastor Edgardo Padilla y la pastora Yarinet Jiménez. Dios le bendiga, bienvenido aquí Amén, a Betel amén. IVX. ¿Verdad? Qué bueno que va a compartir con nosotros y con las personas que nos están viendo aquí por estos medios. Nos van a compartir su testimonio. Gracias por la invitación. Amén, Amén, amén. gracias por la invitación y bien gozoso estar aquí. Qué bueno, qué bueno. Así que primeramente vamos a comenzar con Edgardo, con el pastor Edgardo Padilla. ¿Cómo fue su niñez? Wow, mi niñez, me acuerdo que cuando se hicieron el acercamiento para venir aquí, yo decía, yo no tengo mucho testimonio. Yo siempre he estado en la iglesia, desde el nacimiento, siempre los padres te dicen qué ha pasado contigo, cómo Dios te habló, pero yo tengo recuerdo que mi mamá siempre me decía que siempre la paraban el man, decía, el bebé que viene en su vientre, Dios lo va a usar, y siempre decían cosas así. Pero mi primer encuentro con Dios, en mi niñez, mi primer encuentro con Dios fue como a los 7 años, yo diría como a los 7, en un campamento de jóvenes, porque mis padres también fueron pastores. Y me acuerdo que era un campamento de jóvenes, tenía como 7 años, que yo lloré para poder ir a ese campamento de jóvenes. Tengo recuerdos de esa niña que yo decía, yo quiero ir, y ellos, no, porque es de joven y yo quiero ir. O sea que ya tenías ese anhelo Sí, por las cosas del Señor. sí, yo quería. Mis padres siempre me inculcaron en la iglesia. Tengo recuerdos de niños buscando niños en Loíza. Soy de Río Grande. Y me acuerdo mis padres buscando niños de Loíza y llenarse el carro. Todos éramos como unas salchichas enlatadas, como decimos acá. Entonces estábamos ahí apretados, me acuerdo y me acuerdo que hasta estaba comiendo un bombón y me ahogué en uno de esos viajes. Tengo recuerdos de cosas que pasaron con esos niños y que peleábamos para montarnos en el carro de mi papá y el de mi mamá. El de mi papá tenía aire, el de mi mamá no. Y todo el mundo quería montarse en el carro de mi papá. Entonces Dios me habló a la edad de 7 años, me acuerdo en un retiro de jóvenes, y me dijo, ve lo que tus padres están haciendo, eso lo vas a hacer tú. Wow. Pasó esa transición de niño, sabe que uno de niño hace maldad y yo pues siempre fui un poco travieso y haciendo cosas en la desobediencia de los padres. Me acuerdo en una de mi adolescencia, a los 12 o 13 años, yo quería guiar. Ajá. Ya yo cogía el guía, le cogí el carro a mi mamá, yo repartía periódicos ya. Ajá. Entonces, me acuerdo que mi mamá, una vez estábamos en un culto, la iglesia de mis padres quedaba en la marquesina de mi casa. Okay. Entonces, Así fue el comienzo. ese fue el comienzo del liderazgo, yo diría. Porque ya cuando somos hijos de pastores, ahora que lo estamos viviendo con nuestros hijos, hay que hacer de todo. Se comienza y son líderes. Ya nuestros hijos son líderes y así mismo como yo empecé con mi papá ayudando. Es más, todos mis amigos, que todavía son mis amigos, que algunos de ellos son pastores, hoy en día también, estaban en la iglesia conmigo allí, que comenzaron la iglesia de mi papá, eran mis amigos. Del grupito que iban Sí, ahí, de la los amigos, guagua. así mismo es. Qué bueno. Entonces, pues estábamos en la misma iglesia y me acuerdo una vez que vengo y le digo a mi mamá, mami, mi mamá dice, búscame una cartera en el carro, pero yo era tan travieso que yo fui ni que a buscar la cartera, prendí el carro y le di para atrás y choqué. Ay, Dios mío. Y me acuerdo que en el medio del culto alguien paró el culto y dijo, mira, su hijo chocó ahí en la esquina. Y entonces, pues así sucesivamente,
ya en la juventud, siendo líder de jóvenes, ya había predicado varias veces. Me acuerdo el entrenamiento de predicación de mi papá. Todos los domingos salíamos y le llamaba predicaciones relámpagos, cultos relámpagos. Y nos parábamos en las esquinas y eso era, te toca a ti predicar, pero ¿qué voy a predicar? Predica, coge un versículo y habla lo que Dios te diga. Y así nos entrenaron. O sea, sí, los preparó. Así nos preparó mi papá a predicar y nos quitó el miedo y nos hizo todas esas cosas. Y pasó el tiempo. En la juventud, cuando yo conozco a mi esposa, el Señor siguió recordando la palabra, recordando su propósito. Incluso en el noviazgo que nosotros teníamos, en un campamento, me acuerdo que un pastor que hablamos mucho, Teodoro Escobar, si ve esto, Dios me lo bendiga, se encuentra yo creo que en Indiana, ahora mismo está. Dios lo utilizó grandemente y volvió a recordarme ese llamado. Y vas a ser pastor. Y vas a estar pastoreando. Y me dijo unas palabras específicas que yo estoy viviendo ahora, esa palabra profética de parte del Señor. Teodoro, que yo lo conozco. ¿Conoce a Teodoro también? Así que Dios lo bendiga donde quiera que esté. ¿Verdad? Sí, pero ahí. Del pueblo de Vieques. Del pueblo de Vieques. Sí, de así Vieques, que pues. Dios le bendiga también. Y qué bueno, ¿verdad? Que él está llevando la palabra a toda criatura, por allá en Indiana. Amén, así es un apóstol poderoso. Amén. Y pronto lo tendremos aquí claro también. Que sí. Adiós. Va a estar claro por aquí. Que sí. Cuando aquí tenemos las puertas abiertas a todo el mundo. Así que él fue el que Dios utilizó con una palabra tan fuerte en mi vida que la he cargado. Y cada vez que viene el desaliento, como que ya estaré haciendo las cosas bien. Me acuerdo de la palabra que Dios dijo a través de él. Y digo, estamos por buen camino. Y me habló sobre este tiempo, pastor, y vamos a estar emprendiendo cosas que el Señor va a poner en nuestras manos. Y se está cumpliendo todo. Y mi juventud, y sí, viene como todo, como yo siempre viví, para Cristo. Amén. Yo siempre, mi juventud, me acuerdo que a mis jóvenes ahora mismo a veces hacemos 2 o 3 actividades y se me cansan. Y yo digo, muchachos, pero ¿cómo ustedes se cansan? Yo me acuerdo que yo antes, eso era viernes, cantábamos, porque yo cantaba música urbana, reggaetón cristiano, los consagrados. Y entonces salíamos de cantar los viernes, en la mañana un retiro, ayuno, hasta el mediodía. Salimos del ayuno, teníamos que ir a cantar a otra iglesia. Salimos a otra iglesia a cantar en otra, para levantarnos domingo en la mañana porque era el culto. Y eso era el fin de semana, me acuerdo. Entonces que usted cantaba. Sí. Cantaba y también... Todavía sigo. Ok, y aparte de cantar, ¿también toca instrumentos? Pues mira, mi sueño siempre ha sido tocar un instrumento. Tengo venas, mi tío, mi abuelo, mucha familia toca instrumentos y yo no voy a hacer la excepción. Algún día lo haré. Claro que sí. Y más si viene enseñado por el Señor, que el Señor nos enseña. Sí. Amén, así mismo es. Estamos en fuego para algún día. Amén. Pastora Yarinet, ¿y cómo fue su infancia? Pues mi infancia, mi familia, mi nombre es Yarinet Jiménez, ¿verdad? Tengo tres hermosos hijos que él los menciona por ahí. Mi familia era católica y en la niñez mi hermano muere a la edad de mis 10 años y él tenía, ¿verdad? 15 años. Se murió de un aneurisma cerebral. Eso fue de repente. A sus 15 años, pues falleció. Y a partir de ahí nosotros llegamos al Señor. Conocimos, ¿verdad? Lo que es el Evangelio del Señor, el Evangelio de Cristo, y nos convertimos. O sea, luego de ese fallecimiento, pues entonces ustedes entregaron centro, o sea, que es como, ¿verdad? Uno como familia, pues no espera eso, pero ese fue el motivo que los hizo llegar al Señor. Todos. O sea, eso fue como una prueba que ustedes pasaron. Sí, claro que sí. Fue algo, ¿verdad? De un golpe de repente, pero sabemos que fue, ¿verdad?, parte del plan de Dios, porque así conocimos al Señor. No, ¿verdad? No creo que del camino por donde iba mi familia, mi papá era alcohólico y gracias al Señor, él unos meses antes de que mi hermano partiera con el Señor, lo pudo ver restablecido. Pero, ¿verdad? Vengo de ese tipo de hogar, y gracias a Dios hoy por hoy puedo decir que
que Dios ha sido, ¿verdad? El que ha transformado mi casa, mi familia, y así llegamos a Cristo. Amén. Así que... durante su infancia, ¿hubo alguna experiencia o sabes que hay a veces que están dando los cultos y a veces dicen, mira, Dios tiene propósitos contigo? ¿En algún momento tuviste alguna revelación, algún sueño o alguien le dijo algo? Sí, no, cuando yo era pequeña, a la edad de la que tiene mi hija, como a los 7 años, no sé por qué, y es lo que siempre recuerdo, yo siempre he soñado como con el fin del mundo. Y yo me levantaba, pero... Desesperada, llorando. Mi mamá, pues como estaba despierta de madrugada esperando a mi papá, y yo también pues lo esperaba, tenía esos sueños, como si hubiese una guerra bien fuerte, mucha bomba, un desastre, mucha gente corriendo. Ese era ese tipo de sueño cuando yo tenía 7 años, y yo preguntaba ¿por qué? ¿Por qué yo sueño con estas cosas? Pero cuando llego a Cristo comienzo a entender muchas cosas, que pues esa era la manera en que Dios me estaba quizás mostrando que Él, ¿verdad?, existe y tiene el control de todas las cosas. ¿Cómo era su carácter cuando joven? Mira, yo... me acuerdo de algo ahora, el don de lengua, Dios te lo entregó en la adolescencia. Pero eso ya fue cuando, ¿verdad? Cuando mi familia se convierte a Cristo, también me pasa como él. Siempre quise ir a los retiros de jóvenes, aún teniendo 11 años, que siempre era a partir de los 12, pero me dejaron ir a uno a los 11 años y recibí, ¿verdad?, lo que es la manifestación del Espíritu Santo en todo nuestro ser, ¿verdad? Qué bonito. Y comencé a hablar en lengua, avanzar en el espíritu, ¿verdad?, algo que el cuerpo no puede contener. Eso fue a la edad de los 11 años. Pero mi carácter, cuando yo era... Se ríe por algo, ¿Por qué era? Se ríe. Cuando estaba en esa etapa de la niñez y adolescencia, yo no pedía... Yo era tan tímida que yo casi ni pedía permiso para ir al baño, por tal de yo no llamar la atención de nadie. En la universidad yo esperaba que se fuera el último, y porque no me quedaba más remedio, que era el profesor, pues yo tenía que hablar con él. Y entonces ya lo último, pues yo le decía mis preguntas, pero no me gustaba alzar la mano, no me gustaba que me vieran. Tenía muchos complejos. O sea, eras tímida. Sí, tímida, muchos complejos de autoestima, de cómo yo me veía a mí misma, muchas cosas. Te pregunto, ¿eso tiene que ver con... puedo preguntar si tiene que ver con el alcoholismo de su papá? O sea, ¿hubo mucho rechazo? Puede ser que como me crié, ¿verdad?, en ese ambiente de timidez. Tanta, ¿verdad? Sí, a veces cambios de ánimo. Sí. Mucho cambio de ánimo, quizás ásperamente, había mucha rudeza, y uno pues se cohíbe. Entiendo que sí, y muchas cosas de que tú vives con la gente para que la gente no se dé cuenta. Ves mucha apariencia de que la gente no sepa, y pues uno crece como con ese miedo que se agrava con el tiempo. Sí, porque no hay una expresión verbal, ¿verdad? Nunca lo habló. Ya cuando comencé mi juventud y comencé a profundizar en el Señor, pues Dios comienza a hacerme libre de muchos complejos. Muchos complejos en cuanto a mi apariencia. O sea, yo testifiqué a un retiro de jóvenes donde ni mi cuerpo me gustaba, y ¿verdad?, ser delgada, había... El bullying siempre ha existido, siempre ha existido. Y en mi adolescencia y mi juventud siempre tenía muchos objetivos para mi persona. Y yo quería, pues, cambiar esa apariencia. Me ponía varios tipos de ropa, aun con la calor que hace en Puerto Rico, por tal de yo, pues, rellenar un poco los pantalones. A mí eso no me da complejo de decirlo ahora, porque Dios me hizo libre de todo eso, y ponerme al frente de la iglesia donde están los ancianos, donde hay jóvenes, donde hay niños, donde hay damas adultas de diferentes edades, que yo pueda expresarme, que yo pueda
hacer esto que estoy haciendo ahora, eso para mí era... Bueno, ya ustedes se imaginarán que si no pedía permiso para ir al baño, estando tan ajorada en el salón, era bien difícil lo que yo viví. ¿Qué anhelabas? ¿Qué anhelabas cuando pequeña? ¿En qué sentido? Bueno, a veces que pensamos, yo quisiera hacer tal cosa. Hubiese querido aprender danza antes, baile, que mis papás estuviesen en ese, como que desarrollarme un poquito más en mis habilidades, porque pues ya cuando fui más joven, que la iglesia fue la que me motivó a acercarme a todas estas cosas, porque soy danzora actualmente, yo soy pastora, pero no he dejado de danzar. Tenemos un ministerio que estamos levantando, y me perfeccioné, ¿verdad?, en lo que es el baile, ¿verdad?, porque hay que adestrar. Uno va a adiestrarse, ¿verdad?, para adquirir conocimiento en la mente y poder desarrollar la mente, pues también se desarrolla el cuerpo físico. Así que me desarrollé en diferentes tipos de baile y hoy por hoy, pues yo hubiese querido como que vivirlo desde antes, vivirlo desde más niña. Ok. Pastor, ¿qué usted anhelaba hacer? ¿Espiritualmente o terrenalmente? Pues las dos. Las dos. Sí. Pues mira, yo siempre me miré cantante. Yo desde muy niño cantaba y yo siempre me miraba al espejo y me imaginaba multitudes cantando. Siempre imaginé cantándole al Señor, siempre iba a cantar, pero imaginaba que era un cantante pues que evangelizaba. Y Dios me permitió por mucho tiempo, pude cantar. Fuimos a Cuba a cantar, Estados Unidos, Orlando, en estos momentos Brooklyn incluso. Yo me retiré casi porque dije, yo estoy pastoreando, estamos emprendiendo un negocio. Yo dije, no vamos a poder, la familia. Y dije, esto es ya muchas cosas en mis manos. Y recibí una llamada, queremos que venga un amigo misionero, pastor amigo mío, quiero que vengas a Brooklyn, tráete los consagrados. Y yo, adiache. Y después me llamó una amiga de nosotros, que es la que nos ha llevado a nosotros, y nos llevó a Cuba, Brenda, que si ves esto, Brenda, que sé que lo vas a ver, te amo, sabes que era la mejor. Brenda me llamó, mira, quiero traerlos en agosto para el Back to School, vengan para acá. Y dije, adiache, ¿qué es esto? El consagrado, a sacarle el polvo. Y vamos por encima. Pues de niño me imaginé siempre cantando y terrenalmente yo quería ser mecánico de aviación. ¡Wow! Mecánico de aviación. Mecánico de aviación. Yo me acuerdo que yo coleccionaba aviones, yo tenía un montón de aviones coleccionados. Y nada, crecí, empecé por mecánica diésel y me di cuenta que no sirvo para la mecánica. No me gusta estar sucio. No, pues sí, no. Así no podía, porque también cuando arreglo los aviones también sí, sí. Y terminé siendo barbero. Qué chévere, barbero. Y amo. Eso es un talento muy bonito también, ser barbero. Yo me retiraría cuando me tiemblen las manos. Amén. Yo lo haría toda mi vida y lo amo, conversar con los clientes. Por cierto, mi pastorado no comenzó en una iglesia. No, mi pastorado comenzó en la barbería. Mira. Yo fui pastor de mis clientes, incluso ahora la barbería yo podría decir, o alguien me preguntó, ven acá, ¿tú separas la barbería de la iglesia? Y esa pregunta a mí me causó como que, yo nunca la había pensado. Y yo me puse a pensarle, de hecho, sí, casi todos los que están en la iglesia son clientes o son amigos de mis clientes. Y yo decía, pues mira, no puedo separarlo. Mi pastorado comenzó en la silla de barbería. Y eso es bueno porque vemos que, ¿verdad?, cuando la persona va a recortarse, hay personas que van con depresión, ¿verdad? Hay personas que se sienten tristes, ¿verdad? Y tienen sus situaciones en la vida. Y que más que, ¿verdad?, que Dios lo escogió, ¿verdad? Empezando por ahí. Era como, ¿verdad? Me imagino que era como una práctica para comenzar el pastorado. Eso ha sido una locura para hablar cotidianamente, como hablamos acá. Ha sido una locura porque cuando Dios comienza a utilizarte con los dones, yo estoy recortando y hay un cliente sentado en la silla y Dios me dice, dile que no estás solo. Dile que lo amo, dile que lo escuché cuando estuvo ahí pidiéndome esto. Y yo, ay Señor, yo no me atrevo a hacer eso. Va a pensar que soy un loco. Señor, yo no me atrevo a hacer eso. No, venga, no. Y en mi mente yo peleando y recortando. Y yo digo, ¿sabes qué? Lo voy a hacer, te voy a obedecer. Pero tienes que hacer que el cliente que venga después
no venga, porque yo no voy a dar esa palabra con gente ahí mirando. Sí, aparte, Mira, aparte. se tardó el cliente. Mira, ¿ves? Y yo terminé el recorte y yo, ay, Dios mío, se terminó el cliente. Mira, quiero decirte que Dios dice que no está solo, que tan, y pega a llorar ahí mismo. Ay, bendito. Sí. Pega a llorar. Y ahí yo siento el respaldo del Señor y nada, y comienzo a orar y qué sé yo, termina. Vino el otro cliente, me dice, mira, tú no sabes qué a mí me pasó, yo vivo en Río Grande. La albería está en Río Grande, me dice, tú no sabes qué a mí me pasó, tantas veces que yo he venido aquí. Y tú no me has dicho nada. Y yo desperté en Walmart. Ah. Yo no sé qué pasó, yo pasé por aquí, desperté en Walmart, que es en Canóvana. Él despertó en Canóvana. Y de momento estoy en Walmart y yo, ¿qué yo hago aquí? Y tuve que virar de nuevo para la barbería. Y yo le dije, fuiste instrumento porque el Señor quería decirle y perdón, pues fue mi culpa. ¿viste? Porque yo le dije, y yo decía, perdón. Dios sabe todas las cosas, ¿verdad? Dios sabe cuándo es el momento, Así. ¿verdad? Y más cuando uno, ¿verdad? Le pide al Señor que el Señor respalda su palabra. ¿Quién fue inspiración para usted? Wow. Bueno, aparte de Teodoro, ¿verdad? Me imagino ¿Qué que... clase de pregunta? No, cuando yo conocí, déjame no coger mucho tiempo en esto, pero a mí me gusta honrar a las personas. Yo no tengo miedo. Yo siempre le digo a las personas que Dios pone en mi corazón que Dios te bendiga mejor que a mí. Amén. Porque no podemos tener, la Biblia dice, no puedes tener mayor estima de lo que tú eres. Y yo siempre le digo a las personas que Dios te bendiga mejor que a mí. Y Teodoro Escobar, déjame honrar a ese hombre. Cuando yo lo conocí, porque aparte de que me dio la palabra, nos hicimos amigos. Yo diría que amigos, padres. Son esas personas que son tan humildes y no dejan de aprender de parte del Señor. Y te dan, tú sientes que tu alma se conecta. Yo le llamo, ¿cómo le llamamos? Conexiones divinas. Le llamamos conexión divina. Y cuando yo conocí a Teodoro Escobar, fue el primero que no me trató como que yo sé más que tú. Okay. Yo soy pastor y tú no eres nadie todavía. ¿Tienes un llamado? Él fue el primero que me comenzó a llamar pastor. Porque incluso éramos pastor, yo era pastor asociado, éramos pastores asociados en una iglesia en Trujillo Alto, pero es fuerte porque ser pastor asociado con 19, 20, 21 años. Sí, jovencito. Es fuerte. Solamente el pastor. Los demás, pastor. Entonces, Teodoro fue uno de los primeros que llamó, me decía pastor. Y cada vez que me decía eso, lo sentía tan real. Y yo diría que él creó una identidad de mí y cada vez que me decía pastor, sabía para dónde iba. Y fue uno de los primeros que me sacó de Puerto Rico y yo me sentí, olvídate, un predicador internacional. Cuando Escobar me llama y me dice, quiero que vengas para acá a predicarme a los jóvenes en una de esas campañas de jóvenes que hacía, me acuerdo que fue en la playa, que por cierto, a mí me impactó, porque me acuerdo que él hizo eso de la playa, un campamento de jóvenes, de todo el fin de semana, y yo me quedé con ellos. Yo fui viernes y me quedé sábado, y yo creo que prediqué domingo o sábado en la noche. Okay. Y cuando él bautizó, él dijo algo que a mí me impactó. Él dijo, ¿quién se quiere bautizar de nuevo? Y yo, ¿bautizar de nuevo? Este hereje. ¿Cómo él va a hacer eso? La Biblia dice un solo bautismo, un solo espíritu, un solo cuerpo. Y yo sentí hacerlo. Y yo, ay, yo quiero bautizarme porque yo no tengo ni recuerdo de cuando yo me bauticé. Y dije, ay, yo quiero, pero hello, yo voy a bautizar, yo prediqué. Y él me anuncia como pastor. Sí. Yo me anuncia el pastor y lindo, y yo... Porque yo creo que fue la primera vez que Dios rompió un velo religioso en mí. Okay. Porque el pensar que la gente piense de mí, yo soy el pastor, que la gente va a pensar, eso se disfraza de religiosidad en mi vida. Porque pienso más lo que la gente piense antes que lo que Dios quiere que piense. Porque Dios sabe. La palabra dice que el que dice que no peca, mentiroso es e invalida la crucifixión de Jesús. Está en Colosenses. Entonces, eso nos lleva a aparentar ese pensamiento. Ay, ¿qué dirán? Sí. Y entonces yo en ese... Sí, van a creer que yo estoy pecando. Sí, cuando en realidad no podemos esconder nada delante del Señor. No, y dirán, adiós, pero él vino a predicar y se está bautizando. Pues entonces no está bautizado. Sí, ¿verdad? Exactamente. Esa fue la primera vez que Dios rompió conmigo porque me bauticé. Y hice eso guiado por, ay, Señor, lo quiero hacer. Y yo sentí al Señor, pan, y lo hice.
Y después le pregunté a Teodoro, esta locura, ¿qué pasa aquí? Y yo vengo y me bauticé. Y él me explica que la palabra del Señor, cuando dice un solo cuerpo, un bautismo, no se refiere a que es una sola vez, que se está refiriendo a que el bautismo es en agua, de esa manera como Juan el Bautista lo hizo. Vemos un segundo bautismo cuando Pablo, en la palabra del Señor, dice, se bautizaron con Juan el Bautista, pero ahora se van a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Vengan, entren a las aguas. Y ahí vemos un segundo bautismo, los que ya se bautizaron con Juan el Bautista. Eso que es la palabra, porque también hay que cuidar esa línea, porque muchas veces, como se ha levantado, pues yo diría la apostasía en estos tiempos, es que, ay, yo siento que esto es bueno, ay, yo siento que esto está bien. No, si no está por la palabra, eso no hay break. No, por más bonito que sea, la palabra está todo, desde Génesis a Apocalipsis, la vida completa. En la vida. Y diría que pues mira, él es en cierta parte uno de los primeros que yo dije, wow, ese hombre me abrazaba. Un abrazo tan hermoso con una unción poderosa. Y él contó su testimonio de por qué, cómo Dios lo usa con su abrazo. Y yo decía, wow, yo quiero ser como él. Yo quiero que cuando yo dé esos abrazos, la gente sienta a Dios, porque yo sentía a Dios. Y estábamos guiando, íbamos de camino, él tenía un negocio, o no sé si era un familiar, o él era asociado de pollo. Allí mismo en Vieques, no sé si se recuerda. Sí, pero sí, no o yo creo que era el hermano, el cuñado, no me acuerdo. Sí. Íbamos siempre a comer algo y me he llevado allí porque tenía unas papas Welch súper ricas. Pues, íbamos para allí ese negocio y cada vez que íbamos en el camino, él iba adorando sin miedo y decía, el Señor es bueno. Y yo nunca había visto eso, ni siquiera mi papá, aunque era cristiano todos los días, en el carro que se pusiera a adorar a ese nivel de hablando con Dios como si estuviera en el culto. Porque si mi papá ponía música cristiana y adorábamos cantando, pero no es lo mismo a que la música esté bien bajita y él pega, ¡ay, el Señor es bueno! ¡Ay, santo! Y yo lo miraba y como él adora sin miedo. Y cada vez que hacía eso, yo diría que... O sea, sin bochorno. Sí, yo decía, yo quiero ser como él. Yo creo que diría que humanamente esa fue una de mis inspiraciones. Mi apóstol Francisco Muriel Mota. Yo diría que cada vez que yo salía de mi casa y la pastora Abigail salía de mi casa, iba a la casa de ellos a preguntar, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago allá? Dígame qué hago. Y ellos fueron mucha inspiración para mí. Yo decía, wow, esas predicaciones del apóstol Muriel, poderosa. Y yo decía, yo quiero predicar como él. Wow, qué brutal. Y yo diría que la inspiración, mi papá, mi inspiración... Yo diría que mi papá, mis amigos decían, yo quiero tener un papá como el tuyo. Y lo hablo y me da sentimiento porque en estos momentos pues mi papá le sirve a su manera. Pero pues estamos orando ahí para que esté conmigo. Pues mira, mi mayor inspiración yo diría ante todo, de verdad que fue mi papá. Porque, wow, yo me pongo a pensar en mi papá. Y mi papá fue bien cariñoso. Mi papá siempre fue bien cariñoso. Yo diría que el padre que yo soy, yo le pregunto a mi esposa, ¿yo soy buen padre? Sí, okay. Claro. Pues yo diría que mi papá me enseñó esa figura paterna que soy. Y siempre me acuerdo de estar con mi papá, jugar con nosotros baloncesto, tanto así que mis amigos me decían, yo quiero un papá como el tuyo. Mi papá... anduvo con nosotros no teníamos secretos para mi papá. Mis amigos y yo vacilábamos con mi papá como si fuera otro amigo de nosotros. Cuando nos caía encima a todos como si fuéramos sus hijos. A mis amigos le caía encima como si fuéramos yo. Que eso fue la pavera que nosotros tenemos. Incluso hoy en día en mi proceso de porque en estos momentos pues mi papá no le sirve al Señor con el pastorado como lo hacía antes. Y está en un proceso que estamos pues orando mucho. Yo me alejé un poco y los que están ahí ayudándolo, buscándole, haciéndole favores son mis amigos. Son los que, mis mejores amigos, que es Emanuel Muriel, el hijo del apóstol Muriel, Emanuel Muriel y Daniel Villalongo. Son mis hermanos de toda la vida. Todo lo vivimos juntos, todo desde la juventud. Y mi inspiración, las predicaciones de mi papá, yo digo que eran futurísticas. Mi papá predicaba para este tiempo. Yo tengo memoria muchas prédicas de mi papá y yo digo, wow, papi predicaba para el futuro. Lo que está pasando ahora. Y a veces hago cosas en la iglesia,
por ejemplo, hay algo que yo hago y todos saben en la iglesia que algo bien peculiar que digo, vamos a adorar a Dios con la ofrenda y los diezmos. Eso lo hacía mi papá. Mi papá decía, usted no venga a traerle ofrenda ni diezmos enfogonados, ni triste, aquí usted lo viene a traer gozoso. Así que venga aquí. Entonces él siempre decía así y nos enseñó a nosotros que hiciéramos contentos, que diéramos el ofrenda y los diezmos, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, muchas de las cosas que hago hoy en día con la iglesia fueron inspiradas por mi papá. Qué bonito. Y él, él fue la base. Él fue la base. Y mi carácter, todo, e incluso lo que no hizo mi papá, lo hizo mi mamá. Yo diría, mi mamá fue la que me enseñó a ser el que soy empresarialmente hablando, y mi abuela, la mamá de mi mamá. Mi abuela, me acuerdo que cogió unas camisas de unos árabes a los 12 años, las cogió. Y dijo, ¿sabes qué? Toma, no sé si se acuerdan, no sé si en su casa iban los carros de los árabes vendiendo alfombra en los carros. Sí, ¿Te recuerdas? Y vendían camisas. Mucho tiempo, sí. Pues todas esas, pues yo me acuerdo que mi abuela siempre le cogía cosas porque el árabe le fiaba. Sí. Y entonces mi abuela cogía unas camisas y me decía, toma, coge las camisas, véndelas, vas a venderla tanto. Te va a sobrar tanto, te quedas con tanto y me das tanto. Y mi abuela me puso la mente que hoy en día yo tengo para los negocios desde mis 12 años. Y mi mamá se sacrificó conmigo a repartir periódicos. ¿Tú quieres chavo? Mami, sí, yo quiero chavo. Yo quiero echar para adelante. Pues vamos. Y mi mamá se iba conmigo a las 3 de la mañana a repartir periódicos en Río Grande. Wow. Y íbamos a repartir periódicos. Y mi mamá, cuando salí de la high, yo le dije, mami, quiero ser maestro. Porque vi que mecánica diésel no me gustó. Y yo, pues mami, me quería estudiar maestro. Y mi mamá me llevó a la universidad. Lo que pasa es que cuando me llevó a la universidad, mi país dijo, no va a estudiar ninguna universidad. Va a estudiar primero barbería y después que estudie lo que le dé la gana. La cuestión fue que me apasionó la barbería y me quedé con barbería y he sustentado a mi familia con la barbería. ¿Y desde pequeño le ha gustado? ¿Sí? ¿La barbería? Sí. Pues mira, sí. Siempre estuve coqueteando con el ser barbero. Yo me acuerdo que a los 14 años había escuela abierta después de en la high, escuela abierta, y yo me iba para allá. Yo, papi, quiero ir a la escuela abierta que están allí, era en el pueblo. Y yo trabajaba con mis 13 años, yo trabajaba en la funeraria de mi tío, muchos lo conocen, Frankie Memorial, de Río Grande, bien conocido. Entonces yo trabajaba con él en la funeraria a mis 13 años. Pues yo salía de la escuela, me iba a trabajar con él y me iba a la escuela abierta a estudiar barbería. Y yo recortaba, salíamos de jugar baloncesto y decía a mis amigos, vengan a casa, vamos a recortar. Y los recortaba, pero los trasquilaba violentamente. Pero yo le perdí el miedo y me gustó. Sí. Y yo, hombre, esto me gusta. Y cuando mi papá me dijo, te vas a estudiar barbería. ¿Tú practicabas con ellos? E incluso, hoy yo me recorto con el maestro que me enseñó, pero él dice que él no me imaginaba que yo iba a ser barbero porque yo era el estudiante más malo del salón. ¿Viste? Que uno no puede, ¿verdad? No, yo era el estudiante más malo del salón. Mira para allá. Pero pasaron muchas cosas y yo vi que mis amigos todos estudiando pelado y yo siempre tenía chavo. Y yo dije, contra, esto me gusta. Y porque mi papá me llevó a una barbería que me botaron en un mes. Pero mi papá siempre estuvo ahí conmigo. Incluso yo traté de quitar, mi papá me dijo, no te vas a quitar. Qué bueno. Y mi abuela me compró las primeras cosas. Y la familia siempre estuvo en el entorno y mi mamá siempre estuvo ahí también. Dale, que tú puedes. Y yo trataba de quitarme porque era malo en la barbería. Y yo decía, esto no es para mí. Y mi familia siempre estuvo ahí. Tengo un tío que me llevó a la barbería Sosa, que estuve, como 7 años trabajando en Río Grande. Muchos conocen los famosos Sosa. En Carolina. Sí. Yo trabajé en la de Río Grande. Y mi familia siempre estuvo ahí. Qué me bueno. Impulsaron a hacer. O sea, que fueron ese apoyo. Siempre tiene que haber un apoyo. Si el apoyo no está, es bien difícil. Dios, es más, Jesús cuando enseñó a los discípulos, él no los mandó solos, los mandó 2 en 2. Jesús sabe que siempre necesitamos. Qué bueno, qué bueno. Ok. Yarinet, le pregunto, una vez usted se entrega al Señor, en ese ambiente de ser, ¿verdad? En su juventud, ¿en algún momento le ofrecieron drogas? No, gracias a Dios no. Drogas, ¿no? Sí, bebida, ¿verdad? Pero drogas, gracias a Dios no. ¿Y usted, pastor? Ay, bendito. El hombre siempre está más. Es que mis padres me dieron la oportunidad de gozarme de mi niñez y mi juventud y con todo eso que eran cristianos, fueron bastante permisivos. Pero no tanto, porque hoy en día un amigo mío, mi mejor amigo, y él es padrino de mi nena y yo soy padrino de su primera nena.
Él hacía fiestas en su casa y no me dejaban ir, que fueron permisivos, pero no tanto. Y él me decía, siempre tu país no te deja. Y yo, no me deja, papi, déjame ir. Pero está mejor, ¿verdad? Me permitieron, e incluso me permitieron tener bastante, pero siempre está ese amigo que desde joven, el papá, por ejemplo, yo tengo recuerdos de... Yo diría que es como una droga. Y aquí voy a entrar un poco más profundo y a lo mejor no la pornografía. Eso es una droga. Sí. Y yo diría que como un vicio. La primera que yo toqué fue esa. Y fue un amigo mío que su mamá en su casa tenía revistas. Wow. Y yo tengo memoria a mis 12, 11 años que él llegó a esa revista. Esos estudios científicos dicen que cuando tú ves la pornografía, la mente se te queda impactada como si fuera una violación. Sí. Y yo vi eso y de ahí consumí esa droga por muchos años. Tanto así que en el matrimonio, que yo no sé si el podcast daría para ese testimonio, pero en el matrimonio pues tuvo que salir a colación eso que tanto yo escondía y callaba esa adicción a la pornografía. Pero comencé con esa. Siendo cristiano, porque por eso yo contaba como que yo no tengo un testimonio de gran cosa, siempre estuve con Dios, pero estando con Dios consumí esa droga y la veíamos juntos y yo diría que la traficábamos, porque yo tengo memoria de un cassette, tranquilo, no voy a tirar medio a mis amigos, pero traficábamos esos cassettes. Grabamos, para esos tiempos se grababan en los cassettes y un tiempo que se veía eso mucho. Y nosotros traficábamos eso y nos los pasábamos. Toma para que veas esto. Sí. Toma para que veas las revistas en la escuela, eso era, y hacíamos apuestas para quedarnos con ella un día. No, ahora me toca a mí. Y una locura. Yo diría que esa fue la primera droga así que consumí. Es más, después de ahí en las high, por presión de grupo, los amigos, toma para que se fume, y uno y no me gustó más nada. Yo siempre me guardó el corazón, al Señor, sí. que nunca me puse adicto. Yo diría que la única que yo tuve adicción fue a la pornografía, pero probé ahí. Yo estaba rodeado de amigos que hoy en día son mis amigos, e incluso Clemente, Adiel Clemente, uno de mis mejores amigos en la high, que uno de los que le sirve al Señor. Qué Volvimos a bueno. encontrarnos, después hace años, lo dejé de ver muchos años, volvimos a reencontrarnos, él se empezó a recortar conmigo y hablando y llorando por él, y un día me dijo, mira, me convertí, se convirtió en una iglesia, y para mí eso, porque también a veces los cristianos somos un poco egoístas, queremos como que te conviertas conmigo en mi iglesia, si no. Y no, yo me alegro tanto que aunque sea en otra iglesia, porque a mí no me importa, porque la iglesia es pasajera, nos vamos a ver en el cielo, que es eterno. Sí, un solo Dios. Sí, yo no trabajo, yo siempre digo en mi iglesia, no trabajo para llenar las sillas de mi iglesia, trabajo para que el reino de los cielos se llene. Amén. Pero siempre estuve rodeado de ese entorno, al frente de mi casa, donde era la iglesia de mi papá, había un punto. Es que yo me acuerdo, mi papá es un guerrero. Mi papá, ese punto se va a ir. Y en oración, ese punto se cerró. Los guardias empezaron ahí, se limpió y tuvieron que mudarse del lugar. Pero el punto era al frente de mi casa, mataron personas al frente de mi casa. Siempre estuve rodeado. Incluso después que fui maestro de barbería, mis estudiantes lo que llegaban era personas que vendían drogas. Y cuando me encontraba personas del barrio donde yo salía, Dios, ¿qué tú haces aquí? Adiós, yo voy a ser tu maestro. Y siempre he estado rodeado de eso. Para mí siempre ha sido algo, no me siento como que, utilizando drogas. Las personas que Dios está trayendo, estamos trabajando mucho con eso. Yo diría que Dios preparó, ahora pensándolo aquí. De la misma iglesia. Sí, ahora yo aquí pensando, Dios me preparó. Yo diría que Dios me preparó para este tiempo. Qué bueno. Porque el consumismo de droga en estos tiempos es algo tan normal, aparte de que se ha legalizado la hoja verde, para no dar promo. Las han transformado como una medicina. Sí, y en parte tiene unas esencias que son medicinales. Hay personas que, pues yo te diría, mira, pues tiene, pero
hay una manera, esté en aceite, esté en pastillas, a que esté fumándola. Y muchos excusan con que eso y la fuman, y ya al fumarla se le va la esencia medicinal. Sí, hasta yo he oído hasta bizcochos. Sí, de todo bizcocho, y la nota es muy dura. Ya ahí cuando tú te das cuenta. Pero cuando vienes a ver, cogimos un taller de fentanilo, opioides, y nos dimos cuenta que hasta la Advil, hasta hay todo. pastillas que son, entonces el enemigo está utilizando ese consumismo. Entramos por un tema bien profundo. Cuando el enemigo está utilizando tanto el consumismo que las personas no pueden ni dormir. Y antes de resolver sus problemas o meterse con Dios, prefieren darse esa anestesia medicada por el doctor. Y la fe mengua. Entonces el enemigo se ha disfrazado y ya no viene como dragón, porque si viene como dragón lo reprendemos. Si viene como serpiente sabemos quién es. Si viene con un espíritu maligno lo reconocemos así. Pero ¿por dónde viene? Por lo que no nos damos cuenta. Entonces no soy extremista. No te digo como que no consumas, olvídate, aguanta el dolor. No soy extremista. Pero tampoco soy ciego. Y el enemigo se ha metido por eso. El consumismo de tantos opioides. Hay personas que se están medicando y no saben que la medicina que están dando, además de que un hombre se está enriqueciendo con eso, está siendo adicto a las personas. Y eso mengua la voz del Espíritu Santo en nosotros, porque estamos anestesiados y siento paz, y es una paz ficticia. Estás consumiendo una droga legal. Eso es así. Pero por ahí tanto que Bueno, pastora, ¿verdad? Porque el tiempo corre. Le pregunto, ¿cómo usted conoció al pastor? Y después el pastor me dice cómo comenzó el pastorado. ¿Cómo comenzaron el pastorado? Yo lo conocí en la iglesia, ¿verdad? Donde yo crecí, donde me convertí cuando llegué con mi familia de pequeña, por la juventud. Los jóvenes de la iglesia compartieron, ¿verdad? Desde pequeño con este grupo, ¿verdad? De Manuel, Daniel, el mismo grupo. Uno de los jóvenes era de mi iglesia. Y entonces pues ahí lo conocí en actividades de la iglesia, como a los 19 años más o menos. 18. Tú tenías 18 y yo tenía 17. Ajá, por ahí. Bien jovencito los Sí. dos. Ok, entonces pastor, ¿cómo fue ese llamado del pastorado? Pues mira, me fui en blanco. ¿Cómo fue el llamado del pastor? Es que hemos hablado tantas cosas. Wow, voy a tratar de ser rápido, porque el tiempo apremia. Yo le decía a mi esposa, mi amor, yo creo que el pastorado está cerca. Yo le decía, yo siento que está cerca. Incluso nosotros éramos pastores asociados en una iglesia en Trujillo Alto. El pastor Cruz, saludo por si ve esto, lo amamos mucho. Él fue parte de nuestra escuela, José Cruz. Salimos de esa iglesia y nos fuimos a la iglesia de Francisco Muriel Mota. Cuando entramos a la iglesia del apóstol Muriel Mota, el Señor me dice, 5 años tiene, 5 años, y de aquí se van a pastorear. Y todo eso, y me acuerdo que una profeta fue y nos cogió y le dijo a ella, estudia psicología pastoral. En familia. En familia, psicología en familia, pastoral. ¿Son requisitos? Sí. ¿Requisitos para el pastorado? No son requisitos, pero Dios le dio como instrucciones. Sí, se van a pastorear ya mismo. Sí, vete a estudiar, se fue a estudiar. Y tú prepárate a hacer... el apóstol me había dicho que fuera líder de caballeros. Y yo no quería ser líder de caballeros porque yo sé cómo son los caballeros. No son fáciles. No. Y entonces yo no quería. Y esa profeta le dijo a ella, estudia eso y coge el llamado. Ella no sabía. Era Dios que nos estaba dando instrucciones. Porque prepárense en que pronto, 5 años, ya eso mismo pasó. 5 años, pero a nosotros se nos había olvidado, ya yo estaba súper cómodo, yo no quería hacer nada de pastorado, porque uno dice, mis papás vienen de ahí, yo sé lo que es eso y siempre estuve cerca de pastores, yo no quería, y en la pandemia estábamos súper cómodos, estábamos ganando buen dinero, yo de barbero, ya estaba pues cómodo en la casa, la nena había acabado de nacer. Sí, que es fuerte, porque... La nena nació en María. La nena nació en María. El niño, niño chiquito. Y entonces yo decía a ella, siento el pastorado cerca. Y yo decía, lo siento cerca. Porque en la pandemia nosotros nos encerramos y nosotros buscamos más de Dios como nunca. Amén. Nosotros metimos a buscarle a Dios como nunca, pero fue el Señor mismo que los puso en nuestros corazones para impulsarnos. Amén. Entonces,
Y ella, a mí Dios nunca me ha dicho nada, a ti sí. Y yo, no, mamita, eso es a los dos, no hay break. Yo decía, eso es a los dos, no hay break. Entonces, yo no soy como estos pastores, no, el pastor es el hombre, la mujer no, somos uno para las deudas, somos uno para todo, no vamos a ser uno para el pastorado, si se escondió, somos uno. Claro que sí. Entonces, yo le decía, siento cerca, y me acuerdo que estoy recortando en la barbería y entra una persona, entra y me dice, ¿quién? Yo estaba tratando de hacer un negocio. ¿Quién de ustedes está haciendo un negocio? Y yo, Dios me dice que no vas a hacer el negocio, que lo que vas a abrir es una barbería. Mira, a una iglesia. Sin conocerte. No, y yo, tipo, está loco. Y yo decía, ¿cómo yo voy a abrir una iglesia en plena pandemia? Que las iglesias están cerrando. ¿Cómo yo voy a abrir una iglesia en plena pandemia? Pero lo que yo ahora aprendí es que el Señor hace como quiere y cuando quiere. Y a su tiempo. Y a su tiempo. Y Él quería demostrarme que si hago algo contigo cuando no hay probabilidad, que es imposible. Y me acuerdo que ahí pues nos dejamos fluir. Yo le dije, Señor, hazlo tú. Me recibí la llamada del lugar y ya un abrir y cerrar de ojos, estábamos pastoreando. Mira qué bueno. Pastores, un mensaje que le quieran dar a los jóvenes, ¿verdad? Porque ustedes son jóvenes. Wow. ¿Qué le puedo decir a los jóvenes? Que en tanto tiempo de incertidumbre, en tanto tiempo, en este momento de caos, donde el mundo se encuentra en guerra, lee la palabra. Mateo 24 te especifica lo que estamos viviendo hoy mismo. ¿No quieres sentir ansiedad por el fin del mundo? ¿No quieres sentir miedo por lo que está pasando? Arrodíllate a tu Padre. Olvídate del algoritmo, olvídate de ChatGPT, olvídate de las personas que creen saber algo. No hay profecía más certera que la palabra del Señor. Busca del Señor. Él te va a quitar el miedo a vivir, el miedo a la soledad. Él te va a quitar la incertidumbre del final. Porque un cantante por ahí sacó un disco diciendo nadie sabrá lo que pasará mañana. Y yo me río porque nosotros sí sabemos lo que va a pasar mañana. Lo dice en Apocalipsis, lo dice en Mateo 24. Léelo y te reconfortarás, porque la palabra del Señor dice que en los últimos tiempos, aunque el mundo parezca que está viviendo en un caos, solo el que persevere, ese Dios lo guardará. Así que no le temas a lo que pueda pasarle a tu cuerpo, sino témele a dónde irá tu alma. Así que busca de Cristo, busca en oración, busca desde tu hogar, porque no clasifique la presencia del Señor, no me le encajes a un lugar o un entorno, sino que comienza a hablar en tu casa y cuando estés listo, dile, Señor, llévame a una familia, porque es imposible crecer si no estamos en el templo del Señor, porque iglesia somos nosotros. Así que te diría que busca del Señor. Él te dará la paz que estás buscando. Él te dará el no tener esa ansiedad. El Señor es el refugio. Jesús lo es todo. Busca al Señor y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Pastora, ¿y qué mensaje le daría a los jóvenes? Pues más o menos lo mismo, ¿verdad? Que el pastor. Estamos viviendo muy a prisa. Estamos viviendo con mucha prisa. Todo es rápido, todo es como un microondas. Mucha gente hablando, mucho ruido. Y lo que necesita dentro de cada uno de nosotros, ¿verdad? Que está nuestra alma, es un detente, una pausa. Yo te aconsejo, ¿verdad? Joven, dama que me escuchas, hombre, anciano que estás ahí, ¿verdad? Solito en tu casa, que te detengas, que te des una pausa a todo lo que estés haciendo en el día. Y mira hacia arriba y habla lo que siente tu corazón, habla cómo te sientes, habla todo lo que te cansa, todo lo que te agobia y no lo vas a gritar al cielo porque el cielo no está vacío. El cielo está millares de ángeles, está Dios sentado en su trono y Él tiene todo lo que nuestra vida y nuestra alma y nuestro espíritu necesita porque Él nos creó. Así que lo que yo te puedo decir, joven, es que sueltes el miedo y mira hacia arriba, detente. Dale una pausa al Facebook, dale una pausa al Instagram, al TikTok, a Snapchat. Hay tantas cosas y tanta gente hablando. Dale una pausa y en el silencio hay una voz. Y esa voz es la voz de Dios. Así que, y abre la palabra del Señor. Ábrela electrónicamente si te hace más fácil. Busca la versión que se te haga más fácil entender. Pero habla con el Señor. Y en la palabra
encontrarás quién es Él. Amén, qué bonito, gloria al Señor, Dios es bueno. ¿Dónde están ubicados? Estamos en la carretera número 3 en Luquillo, detrás de lo que yo creo que todos conocen, es La Frutera, es un sitio bien turístico que venden almuerzo, frappé y todo eso, literal queda en la misma avenida. Ahí mismito, detrás de ese local, va a haber la iglesia, en la misma número 3. ¿Y los horarios de culto? Domingo a las 10 de la mañana, martes oración a las 7:30 de la noche y jueves estudios bíblicos a las 7:30 de la noche. Así que ya saben, si usted quiere gozarse en la presencia del Señor, si quiere visitar la iglesia, aquí tenemos a la pastora Yarinet y el pastor Edgardo, ¿verdad? Que estoy segura que los van a recibir con los brazos abiertos. Claro que sí. Amén. Bueno, pues gracias por compartir con nosotros. Y número de teléfono, por si alguien quiere la oración o si alguien está en una situación que necesita, ¿verdad?, que usted le hablen. Numerito claro de sí. teléfono. Pueden comunicarse al 939-263-1454. 939-263-1454. Y también en la página de Facebook. En la página de Facebook nos encuentran como Iglesia Cristiana Sal, SAL, en mayúscula todo. Ok, tienen pendiente algo, ¿verdad?, que fuera de cámara, algo de barbería y algo de repostería, ¿verdad? Ok. Sí, pues mira, el Señor ha puesto en nuestro corazón evangelizar de una manera más profunda, una manera profunda. En nuestro evangelismo hicimos el evangelismo tradicional, siempre es llevarle al necesitado. Entonces entramos a este residencial en Luquillo y comenzamos a hacer algo un poco más profundo porque queremos que tengan un cambio esos niños, esos jóvenes, esos adultos y esos ancianos de ese lugar, en Semiel Luquillo. Queremos que el Señor vaya a su encuentro. Entonces ellos no quieren ir a la iglesia, pues la iglesia se la estamos llevando a ellos. Eso es bonito. Y entonces estamos allí llevándoles talleres de deporte a los niños. Estamos llevándolo, el año pasado estuvimos llevando una clínica de baloncesto, este año estamos llevándole clínicas de balonmano, vamos a comenzar con voleibol y así sucesivamente. Entonces hemos identificado qué es lo que hace falta. Más que llevar un culto y predicarle, un culto relámpago y decirle que Cristo lo ama. Nos hemos quedado y ha sido algo bien hermoso con los niños. Ella está con las dinámicas, haciéndole manualidades hablando con ellos, con carácter, enseñándole lo que es el carácter de Cristo en las manualidades. Ha sido hermoso. Ahora hemos identificado la juventud y la adultez y vamos a estar llevándoles talleres. Vamos a estar llevándoles talleres para así también hablarle, al igual que a los niños, los valores, de hablarle de Cristo, hablarle del carácter de Cristo, cómo Dios quiere trabajar con ellos y aprovechando la iniciativa de llevar talleres y darles herramientas para que salgan y puedan hacer cosas como barbería, repostería, chef, ¿qué más era? Pues eso está buenísimo. Sí, muchos talleres, ¿verdad? Para que ellos tengan una alternativa. De profesiones, exacto, que puedan saber que pueden hacer algo más. Qué bueno, porque eso los ayuda, ¿verdad?, a fortalecerse y también en la fe, ¿verdad? Instruye al niño en su camino y cuando llegue a viejo no se apartará, ¿verdad? Porque ustedes están ofreciendo esos talleres, pero también le están llevando palabra, que es palabra de vida desde esos niños desde pequeños para que eso, ¿verdad?, pueda sanar creciendo y sanar ese núcleo familiar para que ellos, ¿verdad?, los papás introducir quizás algo que se les haya olvidado, ¿verdad?, lo que es el perdón, el trato, el respeto, poder fomentar eso en la familia y que pueda ¿verdad?, esos niños quizás ver a mamá de otra forma y esa mamá ver a sus hijos de otra forma, igual el papá, ¿verdad?, tratar de poder llegar al núcleo familiar. Qué bueno. Quiero aprovechar, hacerle un llamado a la iglesia. Y cuando hablo de iglesia no hablo de denominación. Hablo de esas personas que quieren hacer algo. Esas personas que hacen algo, que son doctores, que son que tienen un negocio. Estoy haciendo un llamado a esas personas que son parte de la iglesia. Amén. Si te sientes identificado, has escuchado esto y digas, quieres ser parte, mira, nosotros
no somos, no, somos nosotros. De aquí más nadie, no. Queremos que todos se unan. Amén. Queremos que aparezcan, porque ahora estamos con un residencial porque es lo que podemos, no podemos con más. Pero que así se levanten más personas y podamos ir a otros residenciales a nivel de isla y podamos bendecir tantos deportistas que quieran dar estas clínicas, tantos dueños de negocios, tantos pastores, porque necesitamos evangelistas, necesitamos hermanos. Tenemos unos hermanos que Dios les ha levantado el corazón y están dando de su tiempo, pero en realidad no damos abasto. En realidad no damos abasto. ¿Verdad? Y no somos personas celosas porque esto le pertenece a Cristo. Amén. No nos pertenece a nosotros. Queremos que se suman más para seguir bendiciendo, para que seamos sal en Amén. Este mundo. Así que hago el llamado que si se quieren unir, el número de teléfono me imagino que va a estar en pantalla para que puedan buscar información de nosotros. Le dimos la página de Facebook. Necesitamos de manos. No es porque somos de nosotros, nosotros no. Dios llama a la iglesia para que podamos llevar las buenas nuevas de esta manera. Así que, y aplaudo, hay muchas identidades sin fines de lucro que hacen lo mismo. Los aplaudimos también si quieren darnos la mano, nosotros unirnos a ellos. Mira, aquí estamos, nosotros trabajamos con el que Dios ponga en nuestro corazón. Así que... Qué bueno, qué bueno. Gracias por su testimonio. Me gocé grandemente. Y qué bueno que ustedes como jóvenes están haciendo la obra de Dios y Dios ha puesto eso en sus corazones para seguir llevando la palabra a toda criatura. Y más cuando, ¿verdad?, están estos niños que están creciendo ahora. Así que les doy gracias nuevamente por compartir, ¿verdad?, conmigo y también con todo el que nos está viendo por estos medios. Siempre, así que si usted quiere más contenido, Betel IVX, inscríbase, comparta. Así que hasta luego.